Si Cristo nos hizo libres de la esclavitud, no usemos esa libertad como pretexto para la carne. La verdadera libertad no es hacer lo que quieres, sino ser transformados para querer hacer lo que agrada a Dios. Leamos juntos el devocional del día de hoy. Hoy estamos en nuestro día 233 de nuestro plan de estudio leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, en este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura. Danos la capacidad, Señor, para comprender tu palabra. Danos sabiduría, Señor, para grabarla en nuestras mentes, en nuestros corazones y enséñanos a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Gálatas 5. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcamos firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. La libertad cristiana. Miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado. Ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a ustedes que el Señor de que yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor, de que no optarán por otro punto de vista, pero que el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Ojalá que los perturban también se mutilaran. La libertad y el amor. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Conflicto entre el espíritu y la carne. Digo pues, anden por el espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El fruto del Espíritu y la conducta. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Para reflexionar. ¿No hay nada que cumplir? Esa es una pregunta que surge naturalmente cuando escuchamos que somos justificados por la fe y no por nuestras obras. Si Cristo ya hizo todo lo necesario para reconciliarnos con Dios, ¿significa eso que podemos vivir como queramos? Pablo anticipa esta objeción y responde con claridad en Gálatas 5. Este capítulo tiene una declaración fundamental. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud.
La libertad cristiana no es algo que nosotros producimos ni conquistamos. Es un regalo comprado por Cristo mediante su obra perfecta en la cruz. Él nos liberó de la condenación del pecado y de la imposibilidad de justificarnos por nuestros propios méritos. Sin embargo, Pablo advierte que existe el peligro de volver a la esclavitud. En el contexto de Gálatas, algunos creyentes estaban siendo persuadidos de que necesitaban circuncidarse para ser aceptados plenamente por Dios. Pero Pablo no estaba discutiendo simplemente un rito religioso. La circuncisión representaba algo mucho más profundo, confiar en la obediencia de la ley como base para la justificación. El problema no era el acto externo en sí, sino en lo que significaba. Si una persona buscaba ser aceptado por Dios mediante el cumplimiento de la ley, estaba rechazando la suficiencia de Cristo. Era volver a un sistema de méritos, intentando añadir algo en la obra que ya estaba completa. Nosotros seguimos luchando con la misma tentación. Muchas veces depositamos nuestra seguridad espiritual en aquello que hacemos, los años que llevamos en la iglesia, el ministerio en el que servimos, la manera en la que nos vestimos, nuestro conocimiento bíblico o ciertas prácticas cristianas. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo o creemos que nuestra relación con Él depende de nuestro desempeño? Un esclavo cumple lo que se le exige para ganar aprobación. Una hija y un hijo viven desde la seguridad de haber sido aceptados. La vida cristiana no se construye sobre la necesidad de demostrar nuestro valor delante de Dios, sino sobre la realidad de que Cristo ya nos hizo suyos. Sin embargo, Pablo sabe que sí existe otro peligro. Si la libertad no significa volver a la ley, algunos podrían pensar que significa vivir sin límites. Por eso escribe, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. La libertad cristiana no es libertinaje. No somos libres para vivir centrados en nosotros mismos, sino somos libres para amar y servir. Cristo nos liberó tanto del legalismo como del egoísmo. Esta resulta específicamente importante porque muchas veces usamos mal nuestra libertad. En nombre de la libertad podemos justificar palabras hirientes, chismes, divisiones, conflictos, orgullo o actitudes que destruyen a otros. Podemos terminar pareciéndonos más a los fariseos que a Cristo. Pablo presenta la realidad de una batalla constante dentro de cada creyente, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. La vida cristiana no es pasiva, exige una lucha real entre los deseos pecaminosos que aún permanecen en nosotros y la obra transformadora del Espíritu Santo. Pablo describe las obras de la carne de manera muy concreta y es importante notar que no se limita a pecados sexuales. La lista incluye enemistades, pleitos, iras, celos, rivalidades, divisiones, disensiones, envidias y otras manifestaciones de una vida gobernada por el yo. Este es particularmente relevante porque muchas veces podemos evitar ciertos pecados visibles y al mismo tiempo alimentar actitudes pecaminosas que destruyen nuestras relaciones dentro de la iglesia. Podemos aparentar madurez espiritual mientras cultivamos resentimiento, orgullo, competencia o un espíritu crítico. Las obras de la carne revelan quién está gobernando nuestra vida. En contraste, Pablo presenta el futuro del espíritu, pero el fruto, perdón, en contraste, Pablo presenta el fruto del Espíritu, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es significativo que Pablo hable del fruto y no de frutos. No se trata de una colección de virtudes independientes, sino de una sola obra del Espíritu formando progresivamente el carácter de Cristo en cada uno de nosotros.
Ese fruto no puede producirse mediante disciplina humana, ni sostenerse por nuestras propias fuerzas. Tampoco aparece automáticamente. Surge de permanecer en Cristo y de caminar en dependencia diaria del Espíritu Santo. Las cosas que agradan a Dios fluyen como resultado de su obra en nuestro corazón, pero deben ser cultivadas mientras dependemos de Él. Necesitamos alimentar nuestra comunión con Dios, someternos a su palabra y rendir continuamente nuestros deseos al Espíritu. Pablo concluye diciendo, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La evidencia de que pertenecemos a Cristo no es una lista de reglas cumplidas ni una apariencia religiosa impecable. La evidencia de una vida transformada por el Espíritu, y esa transformación se ve especialmente en nuestra comunidad. Es relativamente fácil hablar de amor, paciencia o mansedumbre cuando todo marcha bien, pero el fruto del Espíritu se evidencia cuando hay conflictos, diferencias, cansancio, heridas o personas difíciles. Se manifiesta cuando elegimos servir en lugar de competir, perdonar en lugar de guardar rencor y buscar la unidad en lugar de alimentar divisiones. Incluso cosas buenas como cuidar nuestros testimonios pueden convertirse en legalismo cuando las usamos para medir nuestra superioridad espiritual. El verdadero amor no busca exaltarse a sí mismo, sino a servir a los demás. Gálatas 5 nos recuerda que Cristo nos liberó para servir como hijos, no como esclavos. No somos esclavos del pecado, pero tampoco de la ley ni de la aprobación humana. Hemos sido llamados a una libertad que se expresa en amor, servicio y dependencia del Espíritu. La pregunta final no es cuántas reglas estamos cumpliendo, sino quién está gobernando nuestro corazón. La obra de la carne revela una vida gobernada por el yo. El fruto del Espíritu revela una vida gobernada por Cristo, y es ahí donde se encuentra la verdadera libertad. La libertad cristiana no consiste en hacer lo que queremos, sino en haber sido transformados para desear cada vez más lo que agrada a Dios. Ese cambio no lo produce nuestra fuerza de voluntad, sino el Espíritu Santo obrando en nosotros para reflejar el carácter de Cristo. Para meditar, ¿estoy usando mi libertad para amar o para justificar mi carne? ¿Dónde sigo buscando seguridad o aprobación fuera de Cristo? Que esta evidencia de mi vida, las obras de la carne o el fruto del Espíritu. ¿Estoy caminando diariamente en dependencia del Espíritu? Pues mucho que pensar. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 233. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.